Ajá, buenas, buenas, con las buenas noches, con las buenas tardes, con los buenos días. Hello, Universe. Ay, no, qué Muy al horrible. estilo, muy al estilo de la tía Ann. Le doy las buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando y viendo este podcast. Todo más todo, porque como ustedes ya saben, ya estamos en Spotify. Aquí abajo en la descripción de YouTube les voy a dejar el link para que nos sigan por allá. Y por supuesto, a los que quieren anunciarse en este podcast, nos escriben por Instagram, soy Daniel Ramos, el observador de Mises, y por allá con todo gusto le vamos a responder para que usted tenga su anuncio acá. Ya ustedes vieron el título. Aquí vamos a hablar de lo que está en tendencia ahorita, la casa de los famosos. ¿O no, Jesús? Así es, Michelle, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo. Y pues sí, hoy nos vamos a hablar de Mises, porque ya, aunque hay un templete por ahí que se está calentando, a ver si termina de cuajar la cosa, porque con esta suspensión a cada momento tú me dirás. Pero bueno, nada, vamos a hablar lo que hoy en día es tendencia y lo que se trata de la casa de los locos, que digo, de los famosos. Entonces, Cieli, ¿qué tiene para comentar? Mira, nosotros dijimos que íbamos a comentar la casa de los famosos porque está Osmariel Villalobos, que fue Miss, Madison Anderson, que fue Miss, y el zar de la belleza, que es el hacedor de reinas de Venezuela y el mundo. Entonces, por eso es que vamos a hablar de eso. Y al final, bueno, vamos a hablar algo de concursos de belleza, que por ahí viene el Miss Charmer, Reina Hispanoamericana, Miss Mundo, pero eso lo vamos a hablar al final. Y la primera polémica que ya la hablamos en el capítulo pasado fue que Osmariel dijo que... ay, se me olvidó, chico, yo estoy loco. Que ella fue Miss Que Venezuela, ella, sí. que ella fue Miss Venezuela y no, mami, tienes que decir la verdad, Necia, está pasada de Necia, te van a sacar por mentirosa. Ella no fue Miss Venezuela, ella fue Miss Tierra Venezuela, así se llamaba su título, Miss Tierra Venezuela. Y la nueva mentirita que dijo por allí es que a ella la coronaron en su año de Miss Venezuela, a ella que le pusieron la corona, cosa que es mentira, porque en su año a la única que coronaron fue a la Miss Venezuela y a la Miss Venezuela Mundo. Al resto de las reinas solamente le dieron su banda que iban a concursos internacionales. Así que deja la mentira, Mariel, tienes que decir la verdad. Sí, también se estaba quejando de su peso. Habló de su peso, que ya pesaba 45 kilos, una cosa Ajá, así, de que la mentirosa. mamá se puso a llorar porque se le veía la costilla, toda la cosa. Mira, yo creo que no sé qué tan cierto sea porque no estuve ahí Es presente que, con es que ella, no es muy, pero armó es un que no, drama. es que no hay que buscar ni siquiera que buscar la balanza, ni irnos a la historia. Ustedes nada más se ponen en Google, ponen Osmariel Villalobos, Miss Venezuela, y ustedes van a ver que las fotos en el año que ella compitió con las de ahora están súper, es más, en aquel tiempo estaba hasta gorda, ahorita esa niña está pero en el hueso, ahora sí está súper, pero sumamente flaca. En aquel tiempo ella estaba súper bien. Yo no entiendo la necesidad de mentir. ¿Para qué? ¿Para ganar, para hacer rating, para crear una historia? No, no Sí, entiendo, bueno, no entiendo. acuérdate que ellos están en un reality y ellos lo que buscan también es popularidad, que la sigan, que la gente que coma los cuentos Pero que ella está diciendo. Pero es verdad, o sea, tú las veías a ella en traje de baño y se veía súper bien. Ahorita mejor que está más ahora, es fitness. más, el mismo Mel se lo dijo, antes tenía Pompi, ahorita ni eso tiene esa mujer. Esa mujer está flaca, pero en el hueso. ¡Teca! Esa mujer está pero Pero sequísima. bueno, Yo no es un hablo de reality, de eso se cuerpos. A mí no trata. me gusta hablar de cuerpos y No, lo dejé de hacer claro. desde el año 2020, pero las cosas hay que decirlas por mentirosa. Hay que desmentirla por mentirosa. Así que vaya a Google y usted va a Sí. ver, usted va a notar incluso en la cara se le nota que estaba más llenita. Otra cosa que dijo por allí, la mentirosa Dios Mariel, es que ella estudió inglés en Escocia. Yo no sé si es calle Escocia en Maracaibo o calle Escocia en Caracas. No sé cuál es de las dos calles. ¿Tú sabrás? Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque de hecho, fue objeto en su oportunidad cuando se hizo
video de presentación fue objeto mucho de burla De burla. por su pronunciación. Y Pésimo ojo, inglés. y a ver, nosotros no somos nadie para jugarlo porque nosotros no somos angloparlantes como tal, pero tampoco digas que te fuiste tan No para seas allá, ¿sabes? mentiroso, exactamente. Exacto, o sea, No hay cuando ella necesidad. salió hablando inglés, lo machucaba como lo hacemos cualquier cantidad de nosotros latinos que no hablamos inglés, que lo machucamos a 1000% y logró su cometido, logró hacer Yo lo su que video estoy y es en contra lo de la hizo. mentira. Pero no diga mentira, exacto. Porque, por ejemplo, Jesús lo estudió en Calle Escocia, en Maturín, yo lo estudié en Calle Escocia, en Carúpano, y ella lo estudió Y ya está. En Calle Escocia, en Maracaibo. Exacto, ya está, no hay ningún problema, no hay necesidad de decir mentira y ya está. Mira, y yéndonos por el lado siguiendo el lado de las misas, ya hablamos de Osmariel Villalobos, otra que también ha sido como objeto como de burla dentro de la casa de los famosos ha sido Madison Anderson, Madison Marison, Anderson, Marison, Madison, Madison. dentro de la casa de los famosos, porque ella le encanta siempre estar arreglada, vestida, bella, espectacular, y me parece bastante chimbo. O sea, cada quien es como es y punto. O sea, a mí me encanta dormirme maquillada y despertarme maquillada porque no lo puedo hacer. Porque no. Porque no, si eso te va a subir la autoestima, porque no. Si yo me quiero vestir espectacular como una Claro, princesa, así sea para lavar los trastes, porque no. Y la mujer la está dando, pero divino. claro, yo conozco gente de que desde que se levantan, se bañan, se visten y se maquillan y ya andan todo el día maquillada, arreglada. O sea, yo lo he visto, o sea, ¿sabes? Y yo no encuentro nada de malo con que la gente siempre quiera verse bien, que siempre mirarse al espejo y tener una buena cara, si sea los peores días de tu vida, pero estás maquilladita, tienes un polvito, un maquillajito, pintura de labios, pero te ves bien, a lo mejor eso te sube el ánimo. ¿Cuál es el problema? Yo soy team Madison Anderson, por cierto, yo soy del team de Madison. Mira, ya yéndonos por otro lado, tenemos que Osmel dio algunos de sus secreticos porque eso se veía venir, que la gente es bastante chismosa y esa gente sin nada que hacer dentro de esa casa le iba a sacar consejitos secreticos y lo que me ha gustado es que lo he visto dándole secretos. No, niña, te tienes que arreglar la nariz. No, niña, hay que cortarte el cabello y pintártelo. Me encanta ver dando tips y Pero él está cosas. en su elemento total, él Total, está en su elemento, él está dándolo todo más aprovechando todo. hasta quiere hacer un concurso de belleza dentro de la casa. Me parece que es un personaje, esa es su vida, él ha trabajado toda la vida con eso, se ha dedicado toda la Claro. vida con eso y es asesor el asesor de imagen por experiencia de todo las personas que lo conocemos. Y sí, él anda en su elemento, dando, recomendando, haciendo casi que, si puede, con un bisturí, haciéndolo para hacer un proceso de Total. poca gente. Sí, Cirujano sí, él, sí. cirujano, sin tener el título. Total. Mira, Me y da otra de las risa cosas, porque sí, me sí. da risa porque todas las personas se acercan a él y lo miran así como si él fuera, no sé, Un extraterrestre, una cosa. ¿Y cómo tú hacías esto? ¿Y cómo a lo Y otro? hablando de eso, ¿Pero qué ves? ha revelado varios secreticos, como por ejemplo que él paraba a las misas en una pastilla es Una como una pastilla. petanina, algo así, algo redondo con altura, y la que se parara allí sin pena, Con sin vergüenza y actitud. con mucha seguridad y actitud, esa era la que quedaba en el Miss Venezuela. Pero en cambio, si te parabas allí y te dejabas arropar por el miedo, esa no iba para el baile. Entonces es uno de los secreticos de Osmel Sauce. Así que para a los directores nacionales de los concursos También de belleza, tomen nota. ese video completo está en mi perfil de Instagram, por ahí lo colgué, que me pareció súper interesante. También dijo que practicaba mucho la salida La de cuando salida. enfocaban a las candidatas, porque ella tenía que buscar las maneras de verla, por ser Venezuela, las últimas de las que salían, él buscaba las maneras de que esa salida fuera apoteósica y que llamara la atención, que se olvidara de lo que estaba pasando y que solo se enfocaban los ojos encima de la venezolana. Otro tip por allí. Así es. También reveló algunos detalles de cuando él estuvo en Nuestra Belleza Latina, que hubo un episodio donde él se desmaya, que por cierto esa foto es muy viral y la han usado para miles de memes,
Eh, y él dice que todo eso estaba preparado, pero no estaba preparado para el desmayo. El desmayo viene porque Julián Gil, quien también era parte de los jueces de Nuestra Belleza Latina, lo toma, lo carga y él dijo, yo no iba a dejar que Julián Gil me robara mi momento. Yo también quería hacer show y me desmayé. Y ahí fue donde ocurre realmente el supuesto desmayo, que realmente fue algo improvisado más que preparado, porque él dice que lo que estaba preparado era que él se iba a sentir mal y se retiraba del escenario y ya está. Entonces, cositas para que usted vea que en la televisión todo se ensaya. Yo creo que nuestra belleza latina se lo perdió a él porque él le daba Total. un toque muy superior, o sea, con el personaje que estaba planteado para ese reality como tal, y yo creo que ellos se perdieron. Quizás, no sé, porque no trabajan en Univision ni nada por el estilo, quizás a lo mejor hasta perdieron un rating por eso, pero bueno, nada, también hay que Sí, yo sí evolucionar sé. y buscar nuevos personajes, total. Es correcto, también dio algunos secretos de su niñez, pero que nosotros ya más o menos sabíamos, y yo que compré el libro de él el libro donde él más o menos relata su niñez. Él dice que desde pequeño se sintió, sí, ya sentía esa atracción por los niños, por la moda, por la ropa de mujer, por la pintura, todas esas cosas, y que sufrió de bullying. Confesó que vivió una infancia bastante llena de angustia, que se burlaban de él, hasta que a los 17 años decidió liberarse. Y yo siento que eso también es una historia inspiradora para todos los que estamos en este mundo, que quizás no nos sentimos identificados con lo que la sociedad está acostumbrada, como el ser gay. Entonces, me parece bastante lindo que él cuente esta experiencia desde su niñez, desde cómo lo vivió, porque bueno, yo en realidad yo también lo viví así. Yo desde pequeño sufrí de bullying, por eso fue que yo siempre quise salir del área donde vivía y bueno, ya después mudarme a Caracas, porque para mí mi infancia o mi adolescencia, hasta mi adolescencia, ya bachillerato fue bastante fuerte, porque bueno, además en un pueblo tan pequeño y todo lo demás, sufrir de bullying. Y qué bueno que él cuente esto porque eso inspira a otras personas, a otros padres de familia que apoyen a sus hijos y que bueno, él no tardó tanto porque a los 17 decidió liberarse. A mí me costó más años, pero y incluso hay quienes pasan toda la vida y ni siquiera salen del closet. Exacto, sí, bueno, también vivimos en Latinoamérica, esto es un tema bastante, que todavía hay mucho machismo, mucho, ¿sabes? Que hay que luchar con este tema, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. ¿Y qué más nos tiene la Celis por allí? Bueno, ¿sabes que se hizo viral? Bueno, no viral, viral entre comillas, una polémica allí porque una chica que se llama Ana Parra tiene un podcast que se llama A Medias. No sé en realidad qué se habla en ese podcast, simplemente ella publicó un extracto de lo que fue ella hablando del Miss Universo, eh, y decía en ese extracto en Twitter, y obviamente muchas cuentas lo repostearon. Ella decía en ese extracto palabras más, palabras menos, que los concursos son demasiado misóginos, y dice que las Misses trabajan demasiado para ser perfectas, que ella no está de acuerdo con eso, que las mujeres entran entre la heteronorma y que buscan cuerpos perfectos, y criticando de alguna forma los concursos de belleza. Y bueno, mi respuesta a ella fue que ninguna Miss está obligada a participar en un concurso y que todas las niñas que compiten en esa plataforma van a cumplir sus sueños. El concurso o los concursos nacionales e internacionales son un trampolín para que muchas aprendan un oficio, como estar en los medios de comunicación, e incluso ha servido hasta para salir de la pobreza. Ahí está Verusca Ramírez, ahí está Ivian Zarco, y te puedo seguir nombrando una lista de muchísimas candidatas que han salido de la pobreza y que han ayudado a su familia a través de un concurso de belleza. Entonces uno no puede menospreciar un concurso, uno no puede decir que un concurso es misógino. Entonces yo le invito a ella y a todo el que critique este tipo de concursos que hagan su propia plataforma, que empodere a las mujeres, que las saque de la pobreza y que por supuesto tenga un impacto en el mundo socialmente, porque las misas no solamente modelan bonito un vestido o un traje de baño.
ellas tienen una plataforma de impacto social en el mundo que ayuda a otras mujeres y las que no ganan simplemente ya les queda una carrera de por medio para trabajar. Y en los concursos han avanzado y han evolucionado tanto que es más que un desfile en traje de baño, que es más que un desfile en traje de gala. Entonces, me parece bastante irrisorio que esta chica llame misógino a un concurso de belleza que lo que busca o lo que siempre ha buscado, no desde ahorita, desde hace muchísimos años, a empoderar las mujeres. Ahí tenemos a nuestra Irene Sáez, que hasta casi llega a la presidencia de la República, una mujer que fue alcaldesa de Chacao, una mujer que gracias a, bueno, no gracias a la plataforma, pero sí la ayudó quizás a llegar a donde llegó y como ella, muchísimas mujeres. Y me parece bastante mal que, Actrices, modelos, empresarias. total, Lo que pasa es que se tiene un concepto errado y también no se investiga sobre mucho más el tema, porque gracias también a la participación de cada una de las chicas de estas se abren puestos de trabajo, porque está el maquillador, está el profesor de oratoria, está el que la viste, está el que los diseñadores, está el que le arregla el pelo, el que le arregla las ujú, uñas, el que le total. arregla... Y todo eso también son puestos de trabajo que quizás se abren a personas que él también lo están necesitando. Así que no se puede, ¿cómo se llama? Juzgar el Menospreciar, libro. Sí, juzgar. exacto, no se puede juzgar el libro por una portada. Simplemente mira todo el trabajo que hay detrás de ella. ¿Para qué? Para que llegara a una noche final de la niña. Incluso cuando ella habla de cuerpos perfectos, ya los concursos de No hay belleza cuerpo. ya quedaron hasta, no, ahorita no hay cuerpos perfectos. Ahorita, Claro, actualmente, lo que no pasa es que existen no cuerpos está perfectos en los concursos de belleza, no lo hay. E en, incluso si existieran los cuerpos nunca lo perfectos, ha eso habido. habla de la determinación que tiene la chica para lograr un objetivo. Exacto. Y Tan eso simple, tan sencillo como eso. allí se habla de disciplina, porque para llegar a ese nivel de cuerpo se habla de disciplina, no se habla de perfección, se habla de disciplina porque ningún cuerpo es Total, perfecto. Así de simple. Pero bueno, total. nada, yo la invito a ella a que se eduque un poquitico en el tema, eduque en el buen Por sentido de la favor. palabra. Por En el buen favor, sentido de la sí. palabra no quiere errores. Que no se queden con la noche final del concurso, que hagan como hacemos nosotros, que nos vemos desde que la chica es coronada en el nacional, desde que es candidata de su departamento, gana el nacional, va a Miss Universo y nos calamos toda la competencia de Miss Universo y después lo que viene después de la corona. No que vean solamente el extracto de la noche final de dos pasarelas, no. Exacto. Que No, me vean y todo el todo año de lo, concurso. exacto. Esas niñas leen, esas niñas estudian, esas niñas aprenden idiomas, esas niñas, o sea, para llegar a para responder una pregunta de 30 segundos. Así que no vengas tú Y la a misma decir Amanda, que está la esto. misma Amanda Dudamel, primera finalista del universo, y como dicen por allí, Virreina Universal, que no me gusta esa palabra, pero bueno, ya que lo mencionan tanto, ella dijo que el prepararse para un concurso de belleza va más allá de la corona, va para una preparación para la vida. Para la vida, eso te va a ayudar, pero para todo. Entonces, todas esas niñas se están preparando no solamente para ganar una corona o para clasificar. Esa preparación y ese cuerpo perfecto y esa oratoria y todo eso le va a ayudar a ella para ella desarrollarse en cualquier ámbito que quiera más adelante. Exacto, así de simple, pero bueno, nada. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Y listo. Capítulo cerrado. Mira, también queremos hablar que ya las niñas de Miss Charm están alistando maletas y esas mujeres están por irse. Ya nos han mostrado por allí que las bandas están listas. Ya ellas deberán ir esta semana. Bueno, eso ya también habíamos hablado la semana pasada. También esta semana empieza el Universal Woman que se va a realizar en un crucero en Dubai. No sé si el crucero inicia en Dubai, termina en otro lado o en otro lado y termina en Dubái, no sé cómo será eso, o es que el crucero va a estar anclado esos 4 días, no sé, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero va a ser en un crucero, no hay tantas candidatas como parece, eh, tengo expectativas, porque se había hablado mucho de mucho dinerito de la que va a ganar, no va a haber desfile traje de baño, sino va a ser más que todo, te Ujú. están buscando un speaker, una mujer con mucha elocuencia, porque creo que van a hacer muchos debates y muchas cosas. Recordemos que ahí participan mujeres, creo que desde los 25 hasta los 40 y algo. Ah, mira tú, yo creo que puede ser un concurso muy interesante por ese tema del rango de edad. Y una La propuesta madurez distinta. también,
exacto, la madurez no viene tampoco con los años, sin embargo, también puede sumarle importancia a la cosa. Por su parte, bueno, me parece muy bien que se suprima el traje de baño. También lo estaba pensando por ser un país musulmán o árabe musulmán, quizás hubiese estado en tela de juicio como pasó con el Miss Grand International, el tema de religión. Pero bueno, nada, vamos a ver la propuesta que nos trae este nuevo concurso, a ver con qué se presenta y seguiremos la pista. Mira, otro concurso que se viene por allí pronto, que ya lo anunciaron, es el Miss Mundo. Próximamente no me consta, que parece que ampliaron los premios de la ganadora a $1 millón. Seguridad privada, va a trabajar con la ONU, con Naciones Unidas y un montón de cosas más que yo digo, wow, me parece interesante que el Miss Wow. Mundo se haya reformado en cuanto a lo que gana la que lleva, la que se gana la corona final, pues entonces me parece bastante interesante. Wow, o sea, a mí me parece que ganarse $1 millón me parece algo súper descabellado en el sentido de que tanto gana una organización para Bueno, dar de cariño, premio un millón. acuérdate que ellos hacen subastas, ellos hacen muchísimas cosas, ahorita hay nuevos inversores, creo que nuevos sponsors, entonces vamos a esperar a ver si es verdad Sí, también lo de exacto. los Lo que premios. pasa también, exacto, lo que pasa es que a veces se hacen tantos rumores por las redes sociales que uno ni siquiera termina de digerir una cosa cuando te están lanzando otra, Total. pero me parece, wow, o sea, súper insólito de chachas, Ya cualquiera va a querer todo el participar. mundo va a querer participar Claro, en el Miss Mundo, ahora todas queremos ser Miss Mundo, hasta yo. total, sin Bueno, duda, yo señora pero Mundo. bueno, Ya yo, señora Mundo, voy a pasar la edad. Ya, otro plus. concurso. Plus. ¡Ey, cuidado! Que pronto voy a dejar de ser plus. Cuidado. Sí, va a ser doble plus. Bueno, Jesús, ya dimos por terminada este capítulo de Todo más Todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Todos ustedes que nos escucharon, recuerden seguirnos en Spotify. Acá abajo les voy a dejar el link. Todo más Todo. Por supuesto, sigan a Jesús, @el observador de Misa, @soy Daniel Ramos en Instagram. Y por supuesto, a los que se quieran anunciar en este podcast, nos escriben por allá y por supuesto estaremos contentísimos de tenerlos aquí con Yo, nosotros. yo antes de despedirme, quiero invitarlos a una entrevista que vamos a tener en Instagram Live con una reina hispanoamericana, con una candidata de rumbo al reina hispanoamericana 2023. Y bueno, nada, será el día miércoles o jueves de esta Sí, por semana. allí. El jueves, creo que es el Por jueves. allí el jueves. Exacto, el jueves y bueno, nada, espero que la disfruten y nos acompañen también por aquí y esto va a ser retransmitido a las plataformas que ya ustedes conocen. Un besito para todos y un abrazo y que estén bien. Bueno, chao, chao. No sé cuánto. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.